Bueno, hola chicos. Vamos a explicar un poco ahora el apunte número 2, ¿sí? Que habla sobre el orden social y el origen de las instituciones de encierro, ¿sí? El apunte por ahí habla y indaga sobre esta cuestión del origen de las instituciones. El primer título que vamos a encontrar dice la sociedad disciplinaria y el surgimiento del individuo moderno, que también podemos llamarlo el individuo contemporáneo, ¿no? Recordando un poco lo que habíamos hablado en el apunte número 1, de esta cuestión de que somos sujetos sociales que responden a un montón de cosas que pasaron, ¿sí? El individuo contemporáneo responde a las estructuras que se originan con el nacimiento de la edad contemporánea a finales del siglo XVIII. Bueno, como les decía, el apunte aborda el tema de las instituciones y las aborda desde el lado de que son una creación humana, ¿sí? Y además de esta cuestión de sujeto social, de cómo debemos entender al humano, también ahí dice que los debemos entender como un sujeto social, colectivo e histórico, ¿sí? Para entender un poquito estas definiciones, ¿no? de lo que implica vivir en sociedad y nuestras relaciones con otros sujetos. Y va a desarrollar también el pensamiento de un autor, que es Foucault, ¿sí? Que él va a analizar el origen, ¿sí? de las instituciones, haciendo lo que él llama un análisis genealógico, e indagando y reflexionando por qué aparecen en determinada época y no antes, y cuál es la lógica que las identifica. De alguna manera, desde una perspectiva histórica, ¿sí? Este autor se pregunta el porqué del nacimiento de las instituciones de encierro, y va a poner como eje principal a la escuela y a la cárcel. Eh, a la cárcel en particular la toma, ¿no? Como esta novedad, al igual que la escuela, que tienen que ver con la construcción de los estados-nación. Recuerden que la edad contemporánea le va a dar origen a los países, ¿sí? Que tiene mucho que ver con la consolidación del sistema capitalista, cuyos preceptos, digamos, importantes son la propiedad privada, ¿sí? La acumulación de capital, la división de la sociedad en clases. Pero esta cuestión de la consolidación de la propiedad privada da nacimiento a los países, a estos territorios delimitados que se van a organizar, ¿sí? En forma de Estado. El Estado después va a tomar diferentes formas, puede ser una república, por ejemplo, una república democrática. Pero bueno, esta idea de Estado, nación, la nación más que nada responde a que dentro de esos territorios delimitados, organizados en torno a un Estado, va a haber un grupo de personas, de individuos, de sujetos sociales, históricos y colectivos, ¿no? Que van de alguna manera a tener que sentir y forjar un lazo de pertenencia a ese territorio. Y es ahí cuando el Estado interviene en la idea de la creación de un sujeto social determinado, que responda a determinada cultura e ideología. La educación y la escuela en particular como institución va a ser ese elemento que va a permitir, de alguna manera, homogeneizar lo que son las diferentes culturas o el pensamiento que existen dentro del territorio delimitado, ¿sí? Imponiéndose una sobre otra también muchas veces. Un caso podemos citar a Argentina, ¿no? Para entender un poquito. La idea de sujeto social que se buscaba en el siglo XIX no era la de los pueblos originarios que habitaban en el territorio, ¿sí? Por eso se los va a perseguir, se los va a matar. La idea de nación tampoco respondía a los inmigrantes que llegaban de su concepción del mundo. Por eso era importante de alguna manera la escuela para crear la nacionalidad argentina, tiende a homogeneizar estas diferentes culturas en torno a una nacionalidad en común, que sería el formar lo que es ser argentino, a través del guardapolvo blanco, a través de los símbolos patrios, izar la bandera, los héroes patrios. Todo eso se fue gestando para crear lo que es la idea de nacionalidad argentina, en el caso de, por ejemplo, de nuestro país y de todas las corrientes inmigratorias que vinieron principalmente de Europa a finales del siglo XIX. El Estado, a través de la escuela, va a cumplir un rol fundamental a la hora de homogeneizar en torno a la creación de la nacionalidad argentina. Todo esto tiene que ver también, obviamente,
con lo que es el ingreso a la economía capitalista mundial. Y ahí lo podemos vincular también con este control social y esta redefinición sociopolítica también de lo que son las demandas de un control social. Por eso la cárcel, como institución de encierro por excelencia, va a dar respuesta a estas demandas, ¿sí?, de control social que empiezan a surgir en las sociedades capitalistas, donde todo gira en torno a la propiedad. Muchas veces hay una idea de que en las sociedades capitalistas uno es lo que tiene. Se empieza a generar esa cuestión de la propiedad. Entonces, el tener me hace ser parte, si no tengo no soy parte. Eso también es importante reflexionar para entender el origen social del delito, por ejemplo, y entender que el delito responde a la obtención de un bien material que me hace ser parte de una sociedad materialista que me exige que yo tenga algo material. Para yo pertenecer a una sociedad capitalista tengo que generar riqueza, tengo que producir, tengo que gastar, tengo que consumir. Si no hago esas cuestiones, quedo por fuera. Esta idea de sociedad, recuerden que va a surgir con el orden burgués de finales del siglo XVIII, que se va a dar primero en Europa y después se va a dar, por ejemplo, en Estados Unidos, que fue el primer país de América a lograr su independencia en 1776. Nosotros lo logramos 40 años después, en 1816. También se va a replicar, ¿no?, en la organización. Nacen los países, nace el Estado, nace esta idea de organización a través de las instituciones de encierro. Entonces, en esta idea de sociedad se distribuyen los individuos en grupos de acuerdo a su participación política y social. Y acá vamos a tener tres grupos importantes, que son los contractuales, ¿sí?, los acontractuales y los sujetos tutelados. Dentro de los sujetos contractuales vamos a tener a los que son los denominados ciudadanos, ¿sí?, que tienen que ser hombres, blancos y varones. Obviamente ahí, cuando hablamos de varón, hablamos de una construcción del género, ¿no?, de lo que es el hombre, digamos al caso. Y cuando hablamos de blanco, hablamos de una concepción de raza que hoy ya no existe más. Los seres humanos inventan las razas. Esta definición, esta necesidad de catalogar las diferencias, si se quiere, que existen entre nuestra misma especie. Hablar de raza siempre tuvo una denotación negativa en el sentido de que se ve a algunas razas superiores a otras. Y va a ser un argumento que los científicos van a crear y a fundamentar para sostener la superioridad del europeo sobre el resto del mundo. ¿Sí? Hablar de que la raza blanca es superior a las demás y por eso hay que someterlas y esclavizarlas o matarlas. Por eso en nuestro país durante el siglo XIX el exterminio de los pueblos originarios no fue visto como algo malo, sino como algo coherente en relación al pensamiento de la época. Hoy lo vemos de otra manera. Pero en la época donde se genera el concepto de raza, realmente se fundamentaba y se avalaban un montón de accionarios que hoy no lo vemos positivo, ¿sí? Lo que es el Día de la Raza, hoy es el Día del Respeto por la diversidad cultural, por ejemplo. Cambia la denominación porque cambia la cosmovisión. Hoy no podemos hablar de razas, es un discurso que en las ciencias sociales se dejó de utilizar desde el año 1948 con la sanción universal de los derechos humanos. Hoy si hablamos de raza, hablamos de un acto de discriminación que no tiene mucha lógica si la empezamos a analizar, ¿sí? Los sujetos acontractuales vamos a ubicar a los locos y delincuentes, las personas que no entran dentro de lo que es este orden social, este nuevo orden social, y van a tener cada uno su institución en particular, ¿no? Van a nacer los manicomios y las cárceles, ¿no?, como encierro. Hoy en día hay otra concepción de cómo se debe abordar la salud mental, ¿sí? En estos 300 años cambiaron algunas cuestiones, si bien siguen estando estas instituciones, es otro sujeto social histórico y colectivo. ¿Sí? En estos 300 años se modificó, aunque las estructuras sociales sigan siendo las mismas. Entonces, el abordaje de la salud mental hoy es otro, no tanto el abordaje de los actos delictivos, ¿sí? No tanto la cuestión del encierro. Recuerden que si decimos que pertenecer a una sociedad capitalista es producir, gastar y consumir, ¿cuál es el sentido de la reinserción en un contexto de encierro? ¿Qué le puedo enseñar yo a una persona? ¿Cómo le puedo enseñar a reinsertarse en una sociedad de la que nunca fue parte?
¿sí? O sea, hay una contradicción ahí, que el encierro por el encierro mismo no soluciona nada, o sea, no podemos pretender que esa persona cuando salga no delinca porque el encierro por el encierro mismo no soluciona nada, es más, violenta y vulnera. Entonces, es una cuestión que es importante reflexionar y quizás en un futuro se tenga otra concepción acerca de cómo abordar el delito, por ejemplo, y atacar las cuestiones sociales que tienen que ver con nuestro proceso de crecimiento. ¿Sí? Nadie nace delincuente. Todo tiene que ver con un proceso de inserción en una sociedad determinada. Pero bueno, a partir de acá, lo más importante va a ser el ciudadano que tiene el privilegio de participar libremente en lo que es la vida política en el marco de estas incipientes democracias representativas, ¿sí? Incipientes porque recién nace esta idea de Estado, recién nacen estos países, y lejos de la igualdad, ¿sí? Solo los ciudadanos van a poder participar en lo que es la vida política, y algunos, los más ricos, en el caso de Argentina, por ejemplo, tenemos que pensar en la oligarquía terrateniente, este grupo de personas con mucho poder vinculado a la tenencia de la tierra, que decidían quiénes iban a participar en el gobierno, ¿sí? Quienes iban a formar parte del gobierno. Recién a principios del siglo XX en nuestro país, con la ley La Cerpeña de 1912, se empieza a hablar del voto secreto universal y obligatorio, y muchos años después se va a empezar a hablar de la participación femenina. O sea que se han conquistado derechos, ¿sí? Pero esta es una primera etapa, ¿no? Donde solo el ciudadano varón blanco era el que participaba en lo que era el gobierno de estos estados que surgen. Y una cosa importante para tener en cuenta es el rol de los filósofos contractualistas. ¿Quiénes eran los filósofos contractualistas? Eran burgueses, pensadores, que van a fundamentar de forma teórica lo que era esta nueva idea de sociedad, este nuevo orden, a través del contrato social, que va a plantear desde el vamos la libertad e igualdad entre los seres humanos, pero acá hay una contradicción importante, ¿sí? Porque las mujeres, por ejemplo, no entraban en esa condición, si se quiere. Más o menos la idea principal de lo que era el contrato social planteaba que para vivir en sociedad, los humanos acuerdan un contrato social implícito, no es que firmamos algo, sino que implícitamente nos otorgan ciertos derechos a cambio de abandonar lo que sería la libertad en la que dispondríamos en un estado de naturaleza, ¿sí? Los filósofos contractualistas también plantean un estado opuesto a la organización de este nuevo tipo de sociedad como un estado de naturaleza. Es importante también ver qué habrán querido decir con esto de naturaleza. Eh, pero bueno, plantean que este tipo de organización social hace referencia a dos conceptos importantes, que son los derechos y los deberes, que son las cláusulas principales de lo que es este contrato social implícito, y que el Estado se va a crear necesariamente para cumplir y hacer cumplir ese contrato, ¿sí? Todas las leyes van a estar relacionadas al cumplimiento de este contrato social, donde las instituciones van a cumplir un rol fundamental, porque de alguna manera van a buscar que estos individuos adopten ideas, valores, costumbres, ¿sí? De cómo es vivir en determinada sociedad, dando lugar a lo que es el individuo, ahora sí podemos decir contemporáneo, ¿no? Y dándole lugar a nosotros, ¿sí? A nuestras características como sujetos sociales, históricos y colectivos. Y plantea también que este nuevo individuo transcurre sucesivamente de un círculo cerrado a otro. Recuerdo que hablábamos que uno de los valores burgueses que se van a instalar como contrato es el matrimonio, es la idea de familia, después la escuela, después la fábrica, el hospital, de vez en cuando. Y cuando alteramos el orden social, cuando alteramos esta nueva redefinición de lo que es el control, aparece la cárcel también como un lugar y centro por excelencia de encierro. Eh, Nunca antes se había pensado esta idea del aislamiento como método, ¿sí? Por eso también es una novedad la cuestión del encierro. Eh, Ahora, digamos, particularmente estamos atravesando una situación de pandemia que nos hizo experimentar situaciones de aislamiento, pero no de privación de libertad, ¿sí? Porque recuerden que la libertad y la igualdad son conceptos que muchas veces responden a reconfiguraciones burguesas, ¿sí? Asociamos la libertad al libre tránsito, y la libertad es un concepto bastante complejo de definir, no es solo el libre tránsito. Yo puedo estar aislado
pero no perder la libertad, ¿sí? Las personas que están presas no perdieron su libertad, ¿sí? No perdieron la condición de transitar libremente, pero la libertad es un concepto mucho más profundo que es importante reflexionar siempre, no es solo el libre tránsito. El aislamiento físico, que responde a una medida, ¿no? Producto de lo que es la pandemia que se está experimentando en todo el mundo, es un tipo de aislamiento, pero hay muchos otros tipos de aislamiento que se pueden observar por más que estemos todos juntos. Hay aislamientos mentales, aislamientos emocionales, ¿sí? No necesariamente podemos estar todos juntos y estar todos aislados. Hay cuestiones que responden más a nuestra cosmovisión del mundo, ¿sí? A cómo entendemos palabras como la libertad y la igualdad. Las instituciones de encierro van a tener un objetivo en común, ¿sí? Vigilar las relaciones, concentrar, repartir el espacio, ordenar el tiempo, los intercambios, ¿no? Se configura una sociedad que se afianza de alguna manera sobre lo que es la fuerza productiva. Todo va a estar ordenado para alcanzar el más alto nivel de producción. Y es acá donde aparece la escuela como novedad, la escuela como un espacio y un tiempo específico destinado a educar, que antes no existía. Antes no existía un espacio físico para educar. La educación estaba en la familia o estaba en una iglesia, ¿sí? Y ahí es importante tener en cuenta lo que hablábamos en el apunte 1, ¿no? La cosmovisión que se rompe entre la ciencia y el pensamiento religioso. ¿Sí? Va a haber un gran debate en el siglo XIX en nuestro país sobre si la escuela debía enseñar o no religión, y había visiones a favor y en contra, ¿no? De cómo iba a ser el nuevo orden social, vinculado a que ya los valores eclesiásticos no iban a formar parte de la doctrina estatal. Entonces también es un debate que se empieza a hacer, ¿no? Sobre lo que es el orden social. Recuerden que tradicionalmente las pautas de moral y ética se vinculaban al pensamiento religioso. El surgimiento de la edad contemporánea va a traer consigo una nueva idea y una nueva epísteme, recuerden, burguesa, vinculada a nuevos valores. Eh, es la primera vez que se encierra para educar, eso es importante tener en cuenta. Y es importante tener en cuenta que nada está naturalidad, nada es natural o está dado, ¿sí? Sino que todo es producto de un proceso histórico. Eh, Habla de que, por ejemplo, en otras edades, cuando había otras ideas de sujeto, la idea de niño o adolescente no existían, ¿sí? Hay una frase interesante que dice que el niño no valía sino en función del cuerpo de pertenencia, ¿sí? Si era un sujeto que tenía dos manos, podía trabajar, o sea, no estaba este cuidado especial hacia el niño en particular, y al adolescente, ¿no? Con la resignificación de lo que es la familia, el niño se lo recorta como individuo, ¿sí? Y se lo educa para potenciar el desarrollo de sus capacidades, siempre pensándolo como inserto en un sistema productivo. Entonces se pasa de la educación a la escolarización, ¿sí? Donde podemos empezar a hablar de la pedagogización de la infancia, donde amar, proteger y considerar al niño de una manera especial es algo que lo caracteriza con respecto al resto de las edades. Esta idea de democratizar, de libertad, de igualdad, que suelen ser contradictorios, ¿no? Desde la concepción burguesa, también instala el germen de lo que el texto llama los ordenamientos jerárquicos, ¿sí? Siempre hay algunos que saben y otros que no. Pone la figura del maestro explicador y el alumno, ¿no? Como esa persona sin luz que tiene que incorporar todo porque está vacío. Esa idea de educación ya no existe, ¿no? Ya se tiene en cuenta que el sujeto tiene estructuras que yo debo contemplar y generar un proceso cognitivo en relación a las estructuras del sujeto, ¿sí? Y ya no como algo de imposición, porque además entendemos a la educación como un derecho. Eh, entonces, esa figura, por eso en el trabajo práctico también preguntaba esta cuestión de monopolizar el conocimiento. El docente ya no monopoliza el conocimiento como en esta época, ¿sí? Ya el conocimiento el sujeto accede de múltiples maneras. La acción educativa del docente hoy va por otro lugar, ¿sí? No por el estímulo-respuesta o la incorporación solo de contenido. Eh, bueno, las características del espacio escolar, ahí el texto las aborda muy bien y explica esta cuestión de que eh, se va a, desde una óptica productiva, inaugurar todo lo que es el
el espacio escolar, ¿sí? Como un lugar cerrado, ¿sí? Un lugar de clausura donde es necesario de alguna manera que el sujeto transite todo lo que es su formación. Hacia el final es interesante por ahí el texto lo que aborda es cómo se los dispone en filas, ¿sí? Esta cuestión de evitar el grupo, evitar la pérdida de tiempo, ¿sí? Porque se ve todo desde un lugar productivo. Y es interesante lo último que plantea el texto, como para tenerlo en cuenta, un lugar diferenciado de todos los demás, ¿sí? La institución, cerrado sobre sí mismo, la fábrica para la producción económica, la cárcel para la corrección del desviado delincuente, los psiquiátricos para las personas dementes, los geriátricos para las personas ancianas, de alguna manera lo que transita la edad pasiva. En la antigüedad los ancianos eran personas muy respetadas y vinculados al conocimiento, ¿no? A la sabiduría. En las sociedades contemporáneas se los ve desde una óptica productiva y empiezan a perder importancia, si se quiere, ¿no? En lo que es la vida social. La escuela para la enseñanza y la producción del conocimiento y la construcción de lo que es el futuro ciudadano. ¿Sí? Bueno, más o menos aborda esto, ¿no? Las instituciones desde la mirada de Foucault y una reflexión, ¿sí? Importante sobre lo que somos, incorporándole esta noción también, además de sujetos sociales históricos y colectivos.